ocasión nos ha traído, en palabras del director comercial de la Tirano Blanca, un verdadero lujo. Un verdadero lujo que es ni más ni menos que Jesús Rafael Mercader Ugina, entre otras cosas catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, habiendo desempeñado otros cargos como fue tan importante el de letrado del Tribunal Constitucional. Tengo el currículum de Jesús aquí, y si leo algo del currículum seguramente no va a dar tiempo a contarla, pero es desde luego tremendo. En cuanto a las monografías, es autor de diversos manuales y un montón de monografías, todas editadas en Tirano Blanc. Me llamó la atención un trabajo en concreto que se titula La realidad laboral en Cuba y la responsabilidad civil de los inversores extranjeros, entre otras cosas porque conozco bastante bien Cuba y este tema en concreto me parece absolutamente espectacular, por decirlo de alguna manera. Y, en fin, Jesús Rafael Mercader Ugina nos va a hablar hoy sobre los problemas prácticos en la aplicación de las reformas laborales de 2012 y 2013. Profesor. Pues muchísimas gracias, es un placer para mí estar en esta jornada sobre los problemas prácticos. Mi agradecimiento a los organizadores de esta sesión, a Mijares Abogados, por supuesto a Tirano Blanc, con la que editorial como la que me une una relación profesional desde hace muchísimos años, y es un placer asistir, por tanto, y estar aquí esta mañana con todos ustedes para hablar de los temas relacionados con la reforma laboral. Yo he preparado una intervención que va a tratar de centrarse básicamente en cuál ha sido la experiencia práctica hasta el momento en esta materia, cuáles son los pronunciamientos de nuestros tribunales en relación con las cuestiones centrales de la reforma laboral, y ese va a ser el centro de mi estudio. Voy a analizar, pues en primer lugar, algunos datos generales sobre cómo está funcionando el mercado de trabajo, que todos sabemos que no muy positivamente. Analizaré también los problemas prácticos que se están planteando en materia de flexibilidad interna, las primeras sentencias que se han dictado en relación con la distribución de la jornada de trabajo, la flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo. Analizaré también algunas de las cuestiones que se están planteando en relación con la disposición de la reforma laboral sobre la necesidad de transformar los sistemas de categorías profesionales en grupos profesionales, que es otra de las cuestiones pendientes, y haré un balance de qué está haciendo la negociación colectiva hasta este momento. Analizaré la jurisprudencia que tenemos, las sentencias. Seguro que algunos de los participantes en esta sesión pues podrían traer a la mesa otras, pero bueno, las que yo he considerado más importantes en materia de modificación sustancial, en materia de descuelgue. Un núcleo muy importante de mi intervención se destinará al análisis de los problemas en materia de despido colectivo. Ahí voy a centrarme en tres temas fundamentales: los temas vinculados con los grupos de empresas, en los que daré cuenta pues de algunas sentencias muy recientes en esta materia dictadas por el Tribunal Supremo y que suponen una línea interpretativa de mucho interés en relación con lo que se estaba dictando hasta el momento. Analizaré los temas relativos a la jurisprudencia dictada hasta el momento en relación con la negociación colectiva y en particular con la regla de la ultraactividad, la nueva regla de ultraactividad, y terminaré hablándoles, por cerrar un poco las reformas también del 2013 y dar cumplimiento al título, pues algunos problemas prácticos que se están planteando en relación con el régimen de la jubilación tras la reforma de la Decreto Ley 5/2013. Este es un poco el conjunto de problemas que voy a analizar, y paso a detallarles uno por uno el núcleo de los mismos. La reforma laboral, básicamente, como saben ustedes, tenía varios núcleos de actuación, por eso mi intervención se destina a eso. La reforma laboral ha supuesto un cambio muy importante en la cultura de las relaciones laborales en nuestro país, y dentro de los núcleos de desarrollo de la misma pues había varios, que son los que, insisto, suponen el centro básico de mi intervención. De un lado, la flexibilidad de entrada. Ahí se han producido novedades en materia de contratación, particularmente la figura del nuevo contrato de apoyo a los emprendedores. Ahora hablaré de algunos de sus resultados. En segundo lugar, la gran opción de la reforma, que ha buscado desarrollar las políticas de flexibilidad interna en las empresas. Esto explica por los cambios importantes, tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vista de tiempo de trabajo, como el papel que se otorga tanto a las modificaciones sustanciales como a los descuelgues de condiciones de trabajo. Y finalmente, también la reforma ha afectado a la flexibilidad externa o de salida. Por tanto, todos los aspectos vinculados con la flexibilidad en la relación de trabajo se han visto afectados por la reforma laboral de forma muy intensa. Junto a ello, la reforma, y este será por eso otro núcleo de temas que analizaré en mi intervención,
ha dotado de un papel fundamental a la negociación de empresa. Cuando digo la negociación de empresa no digo solo al convenio colectivo de empresa, que también, sino a la negociación de empresa como instrumento sobre el cual articular el desarrollo de las políticas laborales en los próximos tiempos. Estos son los pilares fundamentales y por eso mi intervención pues, se va a centrar en esos pilares y un poco la respuesta jurisprudencial, los problemas prácticos que se están planteando en relación con ella y qué cuestiones, muchas de ellas de mucho interés creo yo, pues suscita esta aplicación de la reforma. En cuanto a cómo ha afectado la reforma laboral a la contratación, bueno, los datos ponen de manifiesto que en los últimos tiempos se ha reducido ligeramente el desempleo, seguimos destruyendo empleo en nuestro país, esto es una realidad cierta, en el ámbito privado de una manera quizá más tenue que hace unos meses, en el ámbito público de forma muy intensa. Durante la primera etapa de la crisis la creación de empleo se hacía a través de la administración pública, ahora la administración pública está destruyendo también mucho empleo, cerca de 400.000 puestos de trabajo, pero bueno, se observa una ligera pendiente positiva, muy ligera, porque la salida de la crisis es, desde luego, va para largo. Dos estudios que hacían hace poco, uno en mi universidad, un instituto muy prestigioso de investigación y otro también muy prestigioso instituto de investigación del BBVA, los dos ponían de manifiesto que si las expectativas de crecimiento que se dan para el próximo año se mantienen, probablemente la recuperación pues va a tardar bastantes años, es decir, las expectativas son que la recuperación plena sea en el 2035 y para otros en el 2031. Solo si volviéramos a crecer, nuestro Producto Interior Bruto volviera a crecer a los ritmos anteriores a la crisis, pues sería esperable que en 4 o 5 años esto se recuperara, pero si las expectativas de crecimiento del Producto Interior Bruto, que como saben pues son muy tímidas en los próximos años, se mantienen, el ritmo de creación de empleo también lo será y por tanto la consecución de una realidad similar a la que teníamos, pues desde luego va a tener que esperar. En este contexto hay dos problemas muy importantes que están en la lógica de nuestro país. Uno es el desempleo juvenil. Tenemos un nivel de desempleo juvenil muy elevado, es prácticamente el doble que el desempleo ordinario en España. Si en España el nivel de desempleo ahora mismo es menos del 26%, pero en torno al 26%, pues el desempleo juvenil es el 55%, es decir, que dobla prácticamente la tasa de desempleo ordinario. Esto es así en todos los países de Europa, o sea, en todos los países de Europa el desempleo juvenil dobla el desempleo ordinario. La diferencia es que en el resto de los países de Europa el desempleo ordinario es mucho más reducido, por lo que si en Alemania se dobla, pues lo que tienen es que el desempleo es un 12%, el desempleo juvenil es un 12%, porque su nivel, las tasas de paro son mucho más reducidas. Y otro problema muy importante es el paro de larga duración. El paro de larga duración se está convirtiendo en ya lo lleva siendo hace tiempo, pero cada vez más. Las estadísticas de los últimos tiempos lo ponen claramente de manifiesto, que hay un porcentaje de parados con más de un año en situación legal de desempleo. Esto genera una situación en muchos casos, un porcentaje, estoy viendo aquí, de un 13,5% de personas que llevan más de 4 años en situación de desempleo. Esto es otro problema muy significativo, que casi un 60% de la población parada lleve en desempleo más de un año, y las posibilidades de recuperación de esta situación pues son desde luego complicadas. La reforma laboral, como decía, trató de actuar en relación con la flexibilidad de entrada en la incorporación de un nuevo tipo contractual, que es el contrato de apoyos a emprendedores. Nuestro país no ha modificado la estructura general de los contratos temporales, no ha habido modificaciones en ninguno de los tipos básicos, salvo los contratos formativos, donde se ha vuelto a reformar una vez más el contrato para la formación y el aprendizaje, pero en los últimos tiempos se viene hablando, y es probable que en los próximos días se produzca una reforma de simplificación de las modalidades contractuales. Yo lo que sí quiero avisar es que la reforma que se plantea no es una reforma de modificación de la ley del Estatuto de los Trabajadores para crear unos tipos específicos de contratos o sintetizar los ya existentes, hasta donde yo sé, sí, cosa que sería relativamente razonable, porque el 80 y tantos % de los contratos temporales en España o son para obra o son eventuales. El 37,8% son contratos para obra o servicio y el 44% son eventuales. O sea que prácticamente el 80% de todos los contratos que están en España son para obra o servicio eventuales. Por tanto, una refundición en una sola modalidad pues estaría en el sentido de las cosas. Pero no parece que vayan por ahí los tiros, sino que parece que lo que se quiere pretender es realizar una simplificación administrativa, es decir, que de cara a la empresa y a facilitar la posibilidad de contratación, que desde el punto de vista administrativo, incluso la gestión administrativa y electrónica del Servicio Público Estatal de Empleo, se simplifiquen una serie de modalidades y que a partir de ahí
haya desplegables, digamos así, al resto de modalidades muchísimas que existen en nuestro país, algunas de ellas muy poco utilizadas en los últimos tiempos. Por tanto, el problema del número de contratos es una cuestión evidente. Lo que es evidente también es que la contratación en España, la que se está haciendo, es temporal. En algún cuadro estadístico se pone de manifiesto cómo está reduciéndose el desempleo, pero está subiendo la contratación temporal. España es un país que tiende a ajustar por esa vía y, por tanto, el número de contratos temporales es sumamente elevado. Esto explica pues que el contrato de apoyo a los emprendedores, que fue una apuesta muy importante, recientemente el presidente del gobierno decía que va a extender también esta figura al contrato a tiempo parcial, pues que haya tenido un uso relativamente reducido en nuestro país, pese a que ahí como todos ustedes saben, se ponían una serie de medidas, tanto en materia de seguridad social como fiscal, que bonificaban la celebración de este contrato y que trataban de facilitar su uso. Lo cierto es que los datos estadísticos dicen que del total de contratos celebrados en España, los contratos de emprendedores son el 0,5%, es decir, un número sumamente reducido, teniendo en cuenta que los contratos indefinidos en España también están bajando de manera sustancial. Ahora mismo estamos en torno a un 6,5-7% de contratos indefinidos, pues significa que las empresas, cuando deciden contratar, o hacen contratos indefinidos ordinarios, no sometidos a la ley al régimen de la reforma laboral, o lo que hacen es transformar contratos temporales en indefinidos. Pero el contrato de apoyo a los emprendedores, que es una medida pues de cierto interés, porque establecía un régimen de indemnización durante del primer año igual a 0 y tenía todas estas bonificaciones en materia de seguridad social y en materia fiscal, pues parece que no está teniendo el resultado que se pretendía. Este es el primer balance. Desde el punto de vista en esta materia, pues no hay una jurisprudencia como la que a partir de ahora les martillaré en el resto de los temas y por lo tanto, pues digámoslo así, hago balance de cuál ha sido el resultado práctico de la reforma en esa materia. Segundo bloque de temas, donde ya si entramos en pronunciamientos judiciales, aquí van a estar muy presentes el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, que como todos ustedes saben está teniendo un papel protagonista en esta materia, y los Tribunales Superiores de Justicia en los distintos temas. Sí hay ya algunos pronunciamientos y algunos pronunciamientos desde mi punto de vista de mucho interés. Desde el punto de vista del tiempo de trabajo, hay un primer problema recurrente, que es el relativo a si puede reducirse la jornada de trabajo con carácter definitivo a través del artículo 41 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Este es uno de los temas permanentes, de debate. Hay el hecho de que en nuestro sistema jueguen hasta 3 instrumentos que permiten la reducción del tiempo de trabajo, como son la novación contractual a través del artículo 12 del contrato a tiempo parcial, como es el artículo 41 de la Ley del Estatuto y como es el artículo 47, pues permiten un juego que hasta ahora no ha estado muy claro. De hecho, ha habido sentencias del Tribunal Supremo, por ejemplo una del 7 de octubre del 2011, en la que implícitamente parecía entenderse que sí era admisible esa reducción de jornada a través del artículo 41 de la Ley del Estatuto. La cosa no está del todo clara, no estaba del todo clara, pero yo creo que ahora sí lo está. Y la respuesta es que no se puede reducir la jornada a través del artículo 41 del Estatuto. Hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo de 26 de abril del año 2013 y otra también del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del año 2013, más importante la del Supremo lógicamente que la de Cataluña, pero la de Cataluña es clarificadora porque yo creo que centra los términos en sus justas bases. La sentencia de 26 de abril del 2013 del Tribunal Supremo, por lo que viene a decir es que no tiene cabida la utilización de la modificación sustancial del artículo 41 para reducir una jornada, pues, una reducción de jornada en el caso de un trabajador, si no es aceptada por él mismo. Por lo tanto, la aceptación es necesaria. En resumen, que modificaciones o lo son con carácter definitivo y necesariamente tiene que acudirse a la vía del artículo 12 y a la novación contractual con el trabajador, o son temporales, en cuyo caso habrá que caminar por la vía del artículo 47. Pero la vía del 41, como vía de modificación temporal de condiciones o, en su propia lógica, indefinida de modificación de condiciones, temporal era lo que hipotéticamente admitía el Supremo, pero no está en la lógica de ese artículo 41 la modificación sustancial de carácter temporal. Las modificaciones sustanciales son indefinidas, por eso se permite la resolución del contrato por parte del trabajador, pues queda fuera de este esquema. Por lo tanto, y ahí viene el resumen de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que antes les citaba, las dos vías son o acuerdo con el trabajador, novación, artículo 12, o vía del artículo 47. La vía del 41, de momento, es una vía cerrada. Otro problema que se ha planteado y en el que es de mucho interés una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 7 de junio del año 2013 relativa al grupo El Árbol. Ayer mismo pasé por Oviedo, pues he visto que hay muchas tiendas El Árbol por Oviedo, pues se plantea un tema importante desde el punto de vista
de la aplicación de la reforma laboral y sobre todo el artículo 34.2 de la reforma laboral, el artículo de la ley del estatuto que reformó la. Ustedes recuerdan que el artículo 34.2 habla de la distribución irregular, la posibilidad de que se pacte distribución irregular y que cuando no esté pactada en convenio colectivo, lo que la ley establece unos límites, el 10% y preaviso de 5 días. El problema que se planteaba es que en el convenio colectivo del Grupo El Árbol, precisamente en Aragón, se trataba de establecer un régimen de preaviso que era menor que el establecido por la reforma laboral, era inferior era del 5% y el preaviso me parece recordar que era de solo 2 días. La cuestión que se plantea es si esta posibilidad que venía establecida en ese convenio colectivo era conforme a derecho o no, y lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en una interpretación que a mí me parece cuando menos cuestionable, es que no es posible, que la norma del artículo 34.2 es una norma de carácter de derecho necesario relativo, que solo se puede mejorar y que por tanto en estos casos no se pueden pactar descansos, no se pueden pactar periodos de previsión inferiores al legalmente establecido. Yo creo que es una solución cuando menos cuestionable. La norma distingue claramente que es dispositiva la distribución irregular, por tanto manda a la autonomía colectiva ese establecimiento, y si no existe ese pacto es cuando opera la norma legal. El operar la norma legal como límite de derecho necesario a lo establecido en el convenio colectivo me parece que es cuando menos cuestionable, pero insisto, conviene tenerlo en cuenta porque es de las que yo conozco una de las primeras sentencias que se enfrenta a esta cuestión tras la reforma laboral. Otra cuestión también que ha generado un enorme revuelo en los últimos tiempos es una sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de mayo del año 2013. Es una sentencia relativa al convenio colectivo de industrias cárnicas y a la posibilidad de que se establezcan pactos de distribución irregular de la jornada, las célebres bolsas de horas, que vayan más allá del año natural. Este es un tema sumamente frecuente y en el caso concreto, en el convenio de cárnicas, nosotros sabemos que hay sectores de actividad como el sector del automóvil que han vivido durante muchísimos años precisamente de estas bolsas de horas y que han servido como ajuste en épocas de crisis, incluso como instrumentos de mantenimiento del empleo, pero tenían la posibilidad de que esas bolsas de horas se fueran ajustando a lo largo de años, no necesariamente tuvieran que ser utilizadas durante el año natural. La sentencia de la Audiencia Nacional, que es una sentencia que, insisto, está generando profunda inquietud, en esta sentencia de 24 de mayo de 2013, el tribunal, en la Audiencia Nacional dice que no es posible ese pacto que vaya más allá del año natural. Los razonamientos que utiliza la Audiencia Nacional en esta sentencia pues son variados. Primero dice que la exigencia se conecta con la regulación legal de la jornada ordinaria, que siempre es anual, al igual que la elaboración del calendario de trabajo y el propio límite para la emergencia de las horas extraordinarias, que cuando el legislador ha querido establecer un límite de jornada dual, como sucede en las vacaciones, lo ha hecho, que por otro lado ello podría suponer en algunos casos una prolongación desproporcionada de la jornada si se admitiera que se proyectara más allá de ese periodo el régimen de la jornada de esas bolsas de horas, y finalmente que si se superara el límite de horas de la jornada irregular, ello supondría la celebración de horas extraordinarias. En definitiva, la Audiencia Nacional en esta sentencia pues concluye lo que le señalo, es decir, que esa posibilidad de que si hubiera salto positivo de horas se pudiera seguir ajustando en un año más allá del natural, pues también aparece rechazada por la Audiencia Nacional en esta sentencia. Estos son básicamente los tres supuestos básicos en los que se plantean problemas en relación con la distribución irregular del tiempo de trabajo tras la reforma laboral en los pronunciamientos judiciales habidos hasta el momento. Hay otro tema que está pendiente también. En los últimos días se habla mucho, en Madrid por lo menos, de una reforma del artículo 12 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de la reforma del trabajo a tiempo parcial. El trabajo a tiempo parcial ha ido creciendo en los últimos tiempos y indudablemente se hace necesario el régimen del trabajo a tiempo parcial. A todos nos parece que es un régimen excesivamente complejo, ahora con horas ordinarias, con horas complementarias, con horas extraordinarias, que dificultan muchísimo en la aplicación y que sería recomendable algún régimen que introdujera algunos elementos de flexibilidad. En otros países como en Italia, como en el Reino Unido, pues se han realizado, quizá a lo mejor el Reino Unido han ido demasiado lejos,
pero bueno, se están desarrollando fórmulas que tratan de incorporar medidas que con los debidos instrumentos de tutela para los trabajadores favorezcan progresivamente fórmulas de trabajo con flexibilidad en su determinación. Fíjense que no utilizo la expresión trabajo a llamada, que creo que está fuera de nuestra lógica, pero sí instrumentos que permitan, como ya existen en algunos convenios colectivos, como existen en algunos casos. Por ejemplo, hay una sentencia interesante del Tribunal Supremo de 16 de julio del 2013 en relación con Alcampo, que sin entrar en el fondo, porque entendió que admitió la excepción de inadecuación de procedimiento, pero entendió que se planteaba pues, que para los cajeros de Alcampo pues, estableciera una jornada, un sistema de distribución irregular para los trabajadores a tiempo parcial, permitiendo pues, que los cajeros pues, estuvieran sometidos a un régimen particular, que permitiera ajustando y asegurando un determinado régimen horario anual y mensual, pues que la empresa en determinados casos pudiera superar en unos determinados márgenes la jornada establecida. Veremos si esto es así y en cualquier caso pues es uno de los temas sin duda alguna dependiente reforma. La reforma siempre ha dicho que el tiempo parcial es un elemento importante y veremos si en los próximos tiempos hay reforma en esta materia. Tercer núcleo de temas que les quiero comentar es el tema de la aplicación práctica del plazo del año desde la entrada en vigor de la Ley 3/2012. La figura que el cambio que se produjo entre el modelo de categorías y grupos profesionales al de grupos profesionales de manera definitiva en esa apuesta que la reforma hace tanto en el artículo 22 como el 39 por eliminar ya de manera definitiva el modelo de los grupos profesionales, de las categorías profesionales en nuestro país. La disposición adicional novena de la Ley 3/2012 decía que en el plazo de un año los convenios colectivos en vigor deberán adaptar su sistema de clasificación profesional al nuevo marco jurídico previsto en el artículo 22 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, es decir, al modelo de grupos profesionales y eliminar, por tanto, el modelo clásico de categorías profesionales. El problema fundamental desde el punto de vista práctico es que la disposición adicional novena no establece ninguna consecuencia para el incumplimiento de esta exigencia que impone, lo que dio lugar a múltiples interpretaciones. Pues hubo autores tan prestigiosos como el profesor Rodríguez Piñero pues que dijeron que si no se cumplía esa exigencia legal de transformación pues que no pasaba nada. Otros que decían que al venir establecido por la norma legal, pues que si el empresario ejercitaba facultades de movilidad funcional amparándose en esa posibilidad, pues que probablemente los tribunales tendrían que valorar esta circunstancia, el hecho de que existiera un mandato legal y que ese mandato no se hubiera incumplido. Hubo posiciones más radicales que llegaron a decir incluso que los convenios que no se adaptaran devendrían ilegales. Bueno, soluciones de todo tipo. Yo, para tratar de ver qué se está haciendo en la práctica, porque este es el título de esta sesión, la práctica, los problemas prácticos en relación con esta cuestión, he hecho un repaso, una muestra de los convenios colectivos publicados en nuestro país desde la reforma laboral, no todos, algunos de ellos, y con esa muestra pues he llegado a detectar hasta 7 posibles soluciones en la negociación colectiva de nuestro país. Por lo tanto, el resumen es, a la hora de responder a la pregunta ¿qué se ha hecho en relación con esta materia?, pues un poco permítanme que me salga del tono serio de esta intervención y le diga que cada uno lo que le ha parecido oportuno. O sea, no hay un criterio de respuesta unitario, sino que hay soluciones para todos los gustos. ¿Qué soluciones han habido o podemos encontrar en la negociación colectiva del 2013? Me estoy refiriendo a convenios colectivos firmados ya a partir de la reforma laboral. Bueno, pues tenemos un grupo no menor de convenios colectivos que han hecho caso omiso a la reforma y que, pese a haberse firmado en el 2013, siguen utilizando el sistema de categorías profesionales. Por lo tanto, bueno, ya sabemos que haya habido personas disidentes que no han seguido el mandato del legislador. Otros que han decidido que lo mejor es aplazar el problema, y hay una larga serie de convenios pues que aplazan con fórmulas distintas, pues por plazo de 6 meses, atribuyendo la competencia a la comisión paritaria, previa a la realización de una valoración de puestos de trabajo, la puesta en marcha de esta solución. Segundo supuesto, por tanto, aplazamiento de la integración. En otros casos, dicen que lo más fácil es cambiar el nombre, y hay convenios que lo que han hecho es que donde decían categorías profesionales, ahora dicen grupos profesionales. Esto pasó en el convenio colectivo del sector de autotaxis. Ahí, tradicionalmente, el convenio de autotaxis decía que solo hay una categoría profesional, la de conductores, y ahora dice que solo hay un grupo profesional, el de conductores. Por lo tanto, ha resuelto el problema de una forma pues, bastante eficaz. Luego hay otro grupo, el cuarto, que son remisiones al convenio de sector. Y entonces pues se quitan el problema de encima y dicen, bueno, los grupos profesionales son los que diga el convenio de sector. Son típicamente convenios de empresa,
Pues les pongo, por ejemplo, el convenio no muy conocido del Grupo Rodilla. Pues el Grupo Rodilla dice que las partes firmantes del presente acuerdo suscriben en su integridad el Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería. Por tanto, pues, la referencia es directamente a lo que establezca el convenio sector. Hay otros como Magasegur, que se remite al convenio de empresas de seguridad. Hay otros convenios, la quinta solución, que conservan el sistema de categorías, pero establecen tablas salariales unificadas por grupos. O sea, hay grupos profesionales, se mantienen las categorías, pero se unifican las retribuciones por grupos. Por ejemplo, el grupo Constant Servicios, pues dicen que las categorías profesionales serán los que a continuación se establecen. Y uno establece la línea de grupos tradicional, pero dentro de ellas hay unificación retributiva. Hay otro supuesto que es la incorporación de un sistema de grupos, pero tablas salariales diferenciadas por puestos. O sea, aparentemente aparecen grupos, pero luego hay diferenciación por puestos, que esta es otra de las posibilidades que se están abriendo en la negociación desde hace tiempo. Es conservar el modelo de grupo, pero en definitiva la retribución siga siendo por puestos. Y luego hay una séptima solución, insisto que seguro que ustedes conocen alguna más de las que ya aquí tengo, pues la incorporación de un sistema de grupos y tablas salariales unificadas por grupos y por niveles, que esto parece que es el cumplimiento estricto del sentido de la norma. Pero como ven, dentro de las fórmulas de puesta en marcha y de aplicación de esa regla, pues hay soluciones para todos los gustos. En los convenios colectivos han respondido de manera diversa y plural a esta cuestión. Dentro de el cuarto grupo de problemas del que les quiero hablar es el tema o los temas relativos a los problemas en la modificación sustancial de condiciones de trabajo. Este es uno de los también elementos centrales tras la reforma laboral. La reforma laboral ha realizado modificaciones importantes, como saben ustedes, en el régimen de las modificaciones sustanciales y particularmente el cambio del criterio cualitativo por el criterio cuantitativo en la determinación de cuándo estamos ante una modificación sustancial, individual o colectiva, y en segundo lugar algunos cambios importantes en los supuestos o en la lista de casos que integran los supuestos de modificación sustancial, y particularmente uno, el que se ha incorporado junto al sistema de remuneración el cambio o la posibilidad de que la modificación sustancial afecte a la cuantía salarial. Bueno, estos cambios han hecho que la modificación sustancial sea un instrumento cada vez más utilizado y que dentro de ese proceso de devaluación interna del que hablamos, de reducción de salarios que se está produciendo en nuestro país, pues que las modificaciones sustanciales que afecten a la cuantía de los salarios sean cada vez más utilizadas. En relación con este tema, pues hay ya una importante serie de pronunciamientos dictados por los distintos tribunales, particularmente por la Audiencia Nacional y lógicamente por los Tribunales Superiores de Justicia, de las que les hago también un sintético resumen sobre cuáles son sus líneas interpretativas hasta el momento. La primera sentencia que se dictó en relación con las modificaciones sustanciales, prácticamente la primera sentencia después de la reforma laboral, fue la sentencia de la Audiencia Nacional de 28 de mayo del 2012 en el asunto de IBM. En esta sentencia la Audiencia Nacional se enfrentaba también a una modificación, una reducción salarial, y el tribunal aprovechó para definir, dada el carácter amplio que la causa de las modificaciones sustanciales, que es otro de los elementos también modificados en relación con el anterior, desaparece aquí la conexión de funcionalidad existente, para definir cuál era el margen de la exigencia del artículo 41 cuando habla de que exigencias de productividad y competitividad o de organización empresarial permiten el recurso a la modificación sustancial. Ahí la sentencia afirmó categóricamente que el nuevo artículo 41 no permite una discrecionalidad absoluta del empresario, esto me parece claro, y por otro lado que esas causas deben concurrir o vincularse con esos determinados factores. Dentro de las sentencias en materia de modificaciones sustanciales, las voy a agrupar por lo que son los bloques básicos de modificación y señalarles cuáles son la significación que tienen y alguna cuestión general. Por ejemplo, cuestión general es la que resuelve la sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de abril del 2013, señalando que no hay mala fe empresarial por reintentar una modificación previamente declarada nula. Es decir, esto es una cuestión que se plantea en ocasiones, en la que el tribunal, la Audiencia Nacional, considera que volver a plantear una modificación sustancial después de una declarada nula no tiene por qué suponer ningún comportamiento fraudulento ni incurrir en vicios de nulidad si, como ocurre en este caso, la situación de crisis se ha visto agravada y hay razones suficientes para volverla a reiterar. Por tanto, una sentencia que puede tener cierto interés práctico. Desde el punto de vista de las modificaciones en materia salarial, yo les cito dos sentencias, una de 20 de mayo del 2013 relativa al Banco de Sabadell, en el que se considera que la medida es nula, pero es nula
porque no se ha seguido el procedimiento. Esto es uno de los problemas fundamentales, ya lo veremos en el caso de los despidos colectivos y donde está el índice de conflictividad más alto. Y sin embargo otra, una sentencia de 15 de febrero del 2013 en la empresa Rottenberger, que permite o admite la modificación sustancial porque se acreditan pérdidas actualizadas y un descenso de un 27% de su actividad, lo que justifica, dice la sentencia de la Audiencia Nacional, una reducción del 5% del salario. Dentro de las modificaciones sustanciales en materia de tiempo de trabajo hay varias sentencias. Estas son de tribunales superiores de justicia que han considerado, por ejemplo, modificación sustancial, Tribunal Superior de Justicia de Castilla León, Burgos, 8 de mayo del 2013, trabajar sábados cuando los contratos dicen que se trabaja de lunes a viernes. O una de Asturias, del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de 1 de marzo del 2013, que señala que la modificación del horario para pasar a prestarlo durante 3 meses en jornada de mañana entraña una modificación sustancial, pues aunque la misma no tenga un carácter duradero, sí que ha alterado de forma cualitativa la relación laboral, transformando un aspecto fundamental de la misma, dice el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Se han considerado, por el contrario, que no son modificaciones sustanciales, pasar a trabajar de lunes a domingo cuando antes se trabajaba de lunes a viernes, si en el contrato estaba prevista esa posibilidad. Esto es un caso de teleoperadores, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se plantea la modificación sustancial, y el problema es que el contrato de trabajo ya establecía la posibilidad de trabajar de lunes a domingo. Lo que ocurre es que la empresa no lo había ejercitado porque no había habido necesidades empresariales en esa materia. O también una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Tenerife, 18 de enero del 2013, que dice que entrar media hora más tarde al trabajo, saliendo media hora más tarde, en segmentos horarios que no afectan a los transportes públicos y únicamente durante los meses de verano, no supone una modificación sustancial de condiciones de trabajo. También hay algunas sentencias en materia de organización productiva. La sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de junio del 2013, que declara adecuado un cambio en la nomenclatura de los puestos de trabajo, y una muy importante y muy reciente también en el sistema PECE. Esto lo valoran la importancia de esta sentencia, sobre todo en Valladolid, en fase penal, que es donde se plantea la cuestión, un cambio de un sistema organizativo que establecía un periodo de descanso por lo que llamaban pérdidas de saturación, por dificultades ergonómicas, que suponía un ahorro para la empresa de 12 días de trabajo al año, y que la Audiencia Nacional, en una sentencia de 14 de octubre del 2013, pues ha considerado que esta es perfectamente adecuado porque garantiza, mejora la productividad y competitividad de las empresas. En materia de modificaciones sustanciales, cierro este capítulo con una serie de sentencias. El mundo de las contratas y subcontratas se está viendo también muy afectado por los efectos reflejos de la crisis. Esto nos podría dar para hablar en otra sesión monográficamente de este tema, porque las cuestiones que se están planteando son muchas y diversas, y aquí me gustaría subrayar cómo el efecto de la crisis en la empresa principal se refleja sobre las empresas contratistas. Hay dos sentencias, una en el asunto del Instituto Catalán de la Salud, una sentencia del Supremo de 12 de julio del 2013, donde se entiende que es perfectamente posible esa modificación sustancial en la contratista cuando se producen cambios en la organización en la principal, y otra de Asturias, precisamente, en la limpieza de edificios y locales de Asturias, de 17 de julio del 2012, en el que la reducción salarial que se produce en la principal, del 5%, por ser una entidad dentro del sector público, se proyecta sobre las contratas de limpieza de los centros sanitarios dependientes, en la medida en que el convenio colectivo del sector establecía el principio de equiparación retributiva. Es una sentencia que pone de manifiesto cómo se produce ese efecto reflejo entre la empresa contratista y la principal, de la crisis de la principal, cómo se refleja en el de la contratista, y en este caso en Asturias, cómo ese principio de igualdad, de equiparación retributiva, en contextos como este, produce el efecto que señala la sentencia. El quinto grupo de casos o de problemas en el que me quiero detener es el tema relativo a los descuelgues de condiciones de trabajo. Este es otro de las cuestiones centrales que se vienen planteando en nuestros días, y el descuelgue es otra figura sumamente utilizada. Ustedes saben que después de la reforma laboral, lo que era un modelo unitario o un modelo dual de descuelgue, en el que existía el régimen de las modificaciones sustanciales del artículo 41.6 y el régimen del descuelgue salarial del artículo 82.3, se han venido a refundir en un régimen único, que es el que ahora regula el artículo 82.3 de la Ley del Estatuto. Como su régimen jurídico es suficientemente conocido, ustedes ahí se establece la posibilidad de que cuando exista causa económica, medida en los términos, con la única diferencia de que en vez de ser 3 son 2 trimestres, puede haber acuerdos. Si no hay acuerdo, pues entonces se inicia el trámite
de la solución extrajudicial que puede terminar en la consultiva de convenios colectivos. Bueno, es un régimen nuevo, hay un listado de causas, sobre él se debaten muchas cosas y sobre algunas de las que se debaten pues les voy señalando las respuestas que ha ido dando la jurisprudencia hasta el momento, jurisprudencia y doctrina de suplicación y de la audiencia en esta materia. El tema del descuelgue es un tema muy utilizado en la práctica y dentro de esa idea de evaluación y reducción salarial que están viviendo los salarios en nuestro país, pues hay, yo diría, tres elementos relevantes que coadyuvan a ese resultado. Uno, el que ya hemos analizado, la modificación en el 41 de la cuantía salarial. Dos, el régimen del descuelgue en materia salarial. Y tres, la reducción de los incrementos salariales pactados en convenio colectivo. Estos son los tres elementos, por tanto el descuelgue es un elemento importante y un elemento además cuantitativamente importante. En el año 2013 se han producido un número muy importante de descuelgues que afectan a también un número muy significativo. Ha habido meses, por ejemplo el mes de abril de este año, donde se han afectado a 44.000 trabajadores los descuelgues en distintas materias, pero lo que sí me interesa subrayar es que los descuelgues que se están produciendo en materia salarial suponen el 94,3% del total de los descuelgues. Es decir, por eso digo que el ajuste salarial se está produciendo vía modificación, vía descuelgue y vía reducción establecida en convenio colectivo. ¿Cuáles son los problemas que se están planteando en relación con el descuelgue? Bueno, en primer lugar, en relación con una cuestión que a todos los que nos dedicamos al derecho y nos dedicamos también a la universidad, nos gusta mucho esto de si las listas son números apertus o números clausus y todas estas cosas que tanto nos divierten. Bueno, aquí se plantea el problema si la lista del artículo 82.3, que saben que es una lista que reproduce la del artículo 41, en la que no tenemos duda de que es números apertus, pero la lista del artículo 82.3 es números apertus o números clausus. Se reproduce la del 41 y solamente se incluyen la novedad de las mejoras voluntarias, que es una incorporación que realizó la reforma y que no está en el artículo 41. Quienes nos habíamos pronunciado sobre esta materia habíamos entendido que eran números clausus, es decir, que la voluntad de la norma era cerrar en lo posible, dada la circunstancia, dada la situación, dada la especialidad que supone el descuelgue de condiciones de trabajo, que no deja de ser una excepción a la eficacia general de los convenios colectivos, pues debía haber una interpretación restrictiva y, por tanto, dada la amplitud de las materias que ahí se contenían, pues que esa lista era números clausus. Pero la prueba del 7 y de si eso era sí o no, pues la ha tenido una sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo del año 2013, en el caso de ArcelorMittal, en el que conoció en instancia el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, precisamente, sobre si la inaplicación del régimen de vacaciones, la conservación o el paso o la división en dos periodos de vacaciones, podía ser objeto de descuelgue por la vía del artículo 82.3 de la Ley del Estatuto. Ya les digo que el debate era ese, el debate era si estamos ante un números clausus o no, y la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo del 2013 lo que dice es que, no dice que no sean números clausus, pero dice que se puede proceder al descuelgue también en materia de vacaciones, que aunque no es una materia que está expresamente señalada en el artículo 82.3 de la Ley del Estatuto, pero que implícitamente se puede entender integrada cuando se habla de la jornada, de la distribución de la jornada, en definitiva las referencias que incluye al tiempo de trabajo. Por lo tanto, las vacaciones, una materia no expresamente enunciada dentro del listado del artículo 82.3, según esta sentencia del Tribunal Supremo, también puede ser efectivo objeto de descuelgue. Otro problema que se ha planteado en relación con los descuelgues es la posibilidad de descuelgues retroactivos. Es decir, por ejemplo, un acuerdo que se cierra en una determinada fecha, si ese acuerdo ese efecto de descuelgue se puede producir efecto retroactivo, producirse en relación con un periodo anterior. El caso de la sentencia de 25 de septiembre del año 2013 de la Audiencia Nacional, que resuelve esta cuestión, se planteaba la nulidad del acuerdo respecto de el acuerdo se cierra el 30 de mayo y el descuelgue opera desde el 1 de enero. ¿Ese periodo anterior es posible o no? La Audiencia Nacional dice que no es posible, que están prohibidos los descuelgues retroactivos, que esos derechos estaban plenamente consolidados y que el artículo 9.3 de la Constitución no permite ese efecto retroactivo en el descuelgue. Hay varias sentencias, esta que les cito, otra anterior incluso que también iba por la misma línea, de 29 de mayo del 2013, pero la Audiencia Nacional excepciona esta regla a un supuesto particular, que fue el caso de Iberia, la sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de julio del 2013, en la que entiende que, aunque se producía ese efecto retroactivo, pero que en la medida en que estaba incorporado una propuesta global de un mediador, ya lo conocen ustedes, que fue aceptada mayoritariamente por los representantes de los trabajadores, que en este caso sí era admisible. Bueno, eso es lo que dice la Audiencia Nacional. Ahí lo dejo.
Otros problemas que se han planteado si el procedimiento de despidos colectivos es aplicable al descuelgue. Hay un procedimiento, pero bueno, hay muchas exigencias formales de documentación, transmisión de información, y el problema es si el régimen, el procedimiento del despido colectivo es aplicable a los descuelgues. La Audiencia Nacional en 2 sentencias ha dicho que no se puede imponer mecánicamente. Sentencia de 19 de marzo del 2013. Dice que no se puede imponer mecánicamente y que, en definitiva, la flexibilidad interna, la regulación de los procedimientos en materia de flexibilidad interna, acredita claramente que la intención del legislador no fue nunca generalizar los deberes de informativos exigidos para el despido colectivo a las medidas de flexibilidad interna. 2 cuestiones para cerrar el tema del descuelgue. Uno es si la empresa puede presentar ante la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos una propuesta distinta de la que negoció durante el periodo de consultas, a la hora de que sea la Comisión Consultiva de Convenios la que resuelva la cuestión. La Audiencia Nacional, sentencia 19 de junio de 2013, considera que no, que la empresa queda sometida al debate que se ha venido produciendo en el periodo de consultas y que por tanto no puede salirse de esa interpretación, y por lo tanto si lo hace, pues el efecto se entendería que concurre en fraude de ley. Y otra cuestión también debatida es si la comisión consultiva debe efectuar un juicio de adecuación o de control de la funcionalidad del descuelgue. Este es un tema que ahora, cuando hablemos del despido colectivo, pues va a salir con mucha fuerza. Si hay un control de funcionalidad del descuelgue, en definitiva, si la comisión consultiva tiene que medir la proporcionalidad, la razonabilidad de la medida empresarial que se adopte, si la estima conveniente. Bueno, la Audiencia Nacional, en la primera de las sentencias sobre descuelgues que dictó, la sentencia del asunto Unipost de 28 de enero de 2013, consideró que sí. Y aquí yo creo que hay un argumento de peso, que luego se ha tratado de trasladar también al ámbito de los despidos colectivos. Y es que el artículo 22.3 del reglamento que regula la Comisión Consultiva de Convenios dice que cuando se aprecie causa, la comisión debe valorar la adecuación en relación de la causa alegada y sus efectos sobre los trabajadores, lo que ha llevado a entender que esta exigencia de adecuación estaba implícita en la propia regulación del régimen del descuelgue. A partir de aquí, el núcleo ya final de mi intervención, aunque todavía me queda un rato para acabar, o sea que tomen ustedes agua si lo creen oportuno, es el tema de los despidos colectivos. Aquí hay una jurisprudencia, hay numerosísimos pronunciamientos, tenemos ya, hasta que yo recuerde, 4 sentencias en estos momentos dictadas por el Tribunal Supremo en materia de despidos colectivos, algunas, como les voy a contar próximamente, creo que muy importantes, por lo que señalan y por lo que tercian en el debate que se ha producido en esta materia en los últimos tiempos. Y lo que voy a hacer es analizar 3 grupos de casos. Uno, los problemas vinculados con los grupos de empresas, que son pues quizá el núcleo del debate más importante en esta materia. Hablando el otro día con Ricardo Bodas, presidente de la Audiencia Nacional, decía que él no sabía que había tantos grupos de empresas en España hasta que empezó a ver, se produjo la reforma laboral. También el régimen de la causa, la exigencia de causa, si se exige proporcionalidad o no, y en tercer lugar los temas relativos a los procedimientos negociadores y a las exigencias básicamente de buena fe en ese proceso negociador. En cuanto a los grupos de empresas, hay varios problemas que se han ido planteando y se han ido resolviendo en los últimos tiempos. El primer problema práctico es si se puede promover en un grupo mercantil. Fíjense ustedes que aquí la lógica es doble. Jugamos con grupos mercantiles y grupos laborales de empresas. Los grupos laborales de empresas no son grupos de empresas, son empresas con forma de grupo. Son falsos grupos de empresas. Por eso tienen el régimen de tutela reforzada que tienen en nuestro ordenamiento jurídico, en el sentido de que son empresas, no son grupos de empresas, son empresas. El problema que aquí nos planteamos no es del falso grupo de empresas, sobre el que luego iré, sino sobre el grupo mercantil de empresas. Es decir, una empresa que tiene forma de grupo, que tiene una estructura por subordinación, con distintas entidades, con personalidad jurídica propia, que actúan a través de una dirección común de la matriz, con los requisitos típicos que establece el artículo 42 del Código de Comercio. Bueno, la pregunta es, ¿en ese grupo se puede hacer un ERE de grupo? Y la respuesta de la Audiencia Nacional es que no, que el ERE debe hacerse empresa por empresa. En el caso concreto se planteaba un ERE en un subgrupo de Cementos Portland, y en este caso el problema que se planteaba era si se podía hacer un ERE que afectaba a todo el grupo de empresas, de ese subsector de esa empresa. Y la respuesta de la Audiencia Nacional es que
a nuestro juicio, dice, no es posible que el grupo de empresas promueva como tal procedimiento de despido colectivo, aunque afecte globalmente a las empresas del grupo, porque dicha alternativa no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, el resumen es que en los grupos de empresas mercantiles, los ERES deben hacerse, los despidos colectivos deben hacerse empresa por empresa y no se pueden hacer ERES de grupo. Algunos de ustedes que tengan práctica en esta materia un tiempo atrás dirán, pues antes sí se podía. Bueno, pues según la Audiencia Nacional, ahora no. ¿En qué ámbito debe medirse la causa en estos casos? Esto es otro debate importante. Estamos siempre en despidos colectivos de grupos mercantiles. Uno de los problemas, luego volveré sobre él, es el tema relativo a la causa en estos grupos de empresa. ¿Dónde se mide? ¿En la empresa en la que se está realizando el ERE o hay que medirla en la totalidad del grupo? Ha habido sentencias de tribunales superiores de justicia que han entendido que, dado que el artículo 4.5 del reglamento de despidos colectivos exige que se otorgue, se dé una determinada documentación, si hay cuentas consolidadas, pues esas cuentas consolidadas, si no hay, pues las cuentas de las distintas empresas con las que existen saldos acreedores o deudores, existe esa conexión, que en definitiva esa norma lo que estaba haciendo es que cuando se mide la causa en un grupo de empresas hay que medir la causa en el grupo entero y por tanto no solo en la empresa. Esta interpretación, desde mi punto de vista, era sumamente cuestionable y yo creo que el Tribunal Supremo, en una sentencia reciente, la sentencia de 27 de mayo del 2013, pues cuestiona esta afirmación. Yo creo que el Tribunal Supremo, con buenos juicios, es una sentencia muy importante, esta de 25 de junio del 2013, no solo por esto que dice en relación con los despidos colectivos, sino también porque hace una nueva redefinición del concepto de grupo laboral de empresas sobre bases nuevas, eliminando algunos de los criterios que habían sido clásicos desde los años 90 en la jurisprudencia del Supremo en esta materia. Por tanto, esta sentencia de 25 de mayo del 2013 debe leerse con mucho cuidado. El Tribunal Supremo lo que dice es que esa exigencia documental no está vinculada a la justificación de la causa, sino que lo que está vinculada es analizar si ha habido comportamientos estratégicos por parte de la matriz en relación con alguna de sus filiales y evitar, por tanto, o facilitar o valorar la limpieza de ese comportamiento durante el proceso. Así lo dice la sentencia del Tribunal Supremo literalmente. Para el Tribunal este dato no altera, dice, y su más que probable finalidad es meramente informativa acerca de la limpieza de las relaciones entre la empresa matriz y sus filiales, así como la posible concurrencia de alguno de los elementos adicionales establecidos. Por lo tanto, en principio parece que la doctrina del Tribunal Supremo parte de que cuando estamos ante un grupo de empresas mercantil, el control que se realiza no es un control, es un control para valorar esa limpieza, pero no para la determinación de la causa, que dado que se proyecta sobre el ámbito de la empresa, debe ser medido en esa empresa. Cuestión más discutida, o también discutida, es el tema de los grupos patológicos de empresa, donde aquí la doctrina que se ha dictado hasta el momento pues tiene su significación. La doctrina en esta materia, tanto de los tribunales superiores de justicia de la Audiencia Nacional, es la misma, que si se trata de grupos patológicos de empresa, es decir, de falsos grupos de empresa, una empresa no puede solicitar un despido colectivo, abrir un procedimiento de despido colectivo individualizado a esa empresa concreta, sino que, dado que es un falso grupo de empresas, la realización o la iniciación de un procedimiento de estas características supone, dice la sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de julio del 2012, una división artificiosa del despido colectivo y por lo tanto un comportamiento fraudulento. En definitiva, a la pregunta de si se puede promover una empresa perteneciente a un grupo laboral un procedimiento de despido colectivo, la respuesta es que si es grupo patológico, no. La actuación debería ser conjunta y en esa medida el comportamiento y la actuación empresarial debería proyectarse sobre el conjunto de grupo, porque realmente no hay un grupo, hay solo una empresa con forma de grupo. En estos casos, lógico es que la medida de la causa no sea, a diferencia del supuesto anterior, en el caso de la empresa, sino que aquí hay que medirla en el grupo, porque insisto, no hay un grupo, hay una empresa, y por tanto, al existir o al darse los presupuestos, y por eso he citado la sentencia del Tribunal Supremo anterior sobre la delimitación de cuándo hay grupo laboral de empresas, al valorar si hay confusión, que son los elementos básicos, confusión patrimonial o prestación de indiferencia de trabajo, si se comprueba estos y otros que subraya el Tribunal Supremo, pues entenderemos que estamos ante un falso grupo de empresas y por lo tanto la medida de la causa habrá que hacerlo en el conjunto del grupo. Una cuestión de interés práctico es, que se ha planteado en dos sentencias de la Audiencia Nacional, es si una empresa puede asumir su condición de falso grupo de empresas y, asumiendo su condición de falso grupo de empresas, iniciar un procedimiento de despido colectivo. Es decir, llegar ante el juez y decir: buenas tardes, yo soy un falso grupo de empresas y por tanto, como soy un falso grupo de empresas, soy una empresa, entro en el supuesto de hecho de la norma y por lo tanto solicito un
que se inicie un procedimiento de despido colectivo, asumiendo las consecuencias que yo pueda tener en relación con mi actividad. Esta posibilidad, que puede plantear alguna duda así desde el punto de vista teórico, ha sido admitida por la Audiencia Nacional en dos casos, en la sentencia de 28 de septiembre del año 2012 y en la de 18 de diciembre del 2012, en la que se dice literalmente que en ambos casos la empresa asume por propios actos, refrendado por actos de los sindicatos actuantes, que el grupo como tal era el auténtico empleador de los trabajadores y el grupo tenía esta condición de patológico, o en la de 28 de septiembre del 2012, que la propia demandada admitió como hecho pacífico el que estamos ante un grupo de empresas a efectos laborales. En ambos casos, la Audiencia Nacional considera que quien está solicitando el proceso de despido colectivo es la empresa, que tiene forma de grupo, y por tanto se puede tramitar sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran concurrir en esta materia. En relación con los grupos de empresa, hay 3 sentencias del Tribunal Supremo en esta materia dictados en los últimos tiempos. Incluso una que les voy a citar, que no está todavía ni publicada en el CENDOG. Una es la primera que se dictó, la de 23 de marzo del 2013, la de todos conocida, porque apareció en todos los medios de comunicación, además con términos muy contundentes, en la que el Tribunal Supremo pues entiende que había habido defectos de información, comunicación, que era un grupo patológico, en fin, que era un verdadero desastre, como se había articulado el despido colectivo, y lo declaró nulo. Hay otra sentencia, que es esta que les he citado, de 27 de mayo de 2013, en el caso de Industrial Losada, que es una sentencia interesante desde la perspectiva que antes les señalaba, de delimitar que los grupos de empresas en el ámbito laboral son por lo general grupos lícitos de empresas. O sea que no hay que partir de la premisa contraria. Cuando se reformó en el Real Decreto Ley 11/2013 el régimen del despido, se valoró en algún momento regular los grupos patológicos. Y yo decía, bueno, esto no tiene poco sentido, si es un grupo patológico, ¿cómo lo va a regular el derecho? Pero bueno, en fin, la sentencia del Tribunal Supremo yo creo que resuelve razonablemente esta cuestión en los términos que antes he dicho, cifrando o situando que el control documental y de información en relación con el grupo tiene una función, insisto, de evitar comportamientos estratégicos en las distintas entidades que lo integran. Y la última sentencia del Tribunal Supremo, que es una sentencia muy reciente, de 25 de septiembre del año 2013, todavía no está en el CENDOG, yo por lo menos he mirado esta mañana y todavía no estaba, es una sentencia también interesante en relación con los grupos de empresas, en un caso en el que hay 2 empresas y una de las empresas tiene el 99% del capital de la empresa en la que se produce el despido, y el problema se plantea si hay una confusión patrimonial. El Tribunal Supremo considera que no, que atendiendo las circunstancias del caso, en este caso no se produce, que eso, en la dinámica empresarial eso es posible, y que no por tener una empresa el 99% de otra, se dan los presupuestos que conforman un grupo patológico. Termina diciendo, una expresión muy gráfica, que no existe promiscuidad económica entre las distintas entidades, y que por lo tanto, pues que en el caso concreto la actuación como grupo estaba perfectamente justificada y que no tenemos un grupo patológico de empresas. Sentencia de 25 de septiembre del año 2013. Otro de los temas fundamentales, continúo, por favor, cuando ustedes se aburran me tiran un zapato y yo inmediatamente, 10 minutos, más, y los virtuales pues me pueden tirar también lo que quieran. Otro de los temas que se plantean es el tema de la conexión de funcionalidad. Ustedes saben que el tema de si los jueces pueden realizar un control de proporcionalidad de las medidas en los despidos colectivos. Bueno, ya saben ustedes que la exposición de motivos es tajante, se ha repetido unas 1000 veces, que el control judicial debe ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos, las causas, que antes de la reforma laboral claramente se estableció una conexión de funcionalidad, porque había que demostrar la situación negativa, que afectara la viabilidad de la empresa, y la empresa tenía que acreditar los resultados alegados y justificar que los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva. Eso pasó luego a ser mínima razonabilidad, luego volvió a ser razonabilidad. En definitiva, que junto al control de la causa había un control de funcionalidad, de razonabilidad, de proporcionalidad de la medida que debía realizar la empresa y que debía valorar el juez. En la reforma laboral desaparece ese control de funcionalidad, pero se plantea un problema muy significativo porque existen múltiples pronunciamientos jurisprudenciales que han venido insistiendo en que ese control de funcionalidad sigue existiendo. Es decir, hay sentencias de la Audiencia Nacional que vienen subrayando que la conexión de funcionalidad es un requisito necesario. Hay otras sentencias también importantes que actúan en sentido contrario, diciendo que esa exigencia no es así. Hay
una sentencia, por citar un ejemplo de las favorables, una sentencia de la Audiencia Nacional, hay muchas otras y del Tribunal Superior de Justicia, de 21 de noviembre del año 2012, en donde se señala que hay que probar la razonabilidad, la proporcionalidad de las medidas, es decir, que no basta solo con la acreditación de la causa, sino que es necesario la acreditación de esos elementos de proporcionalidad y de razonabilidad. Hay otras sentencias, esto por ejemplo pues ha sido utilizado en el caso de Telemadrid, la célebre sentencia de Telemadrid, donde se exigía el argumento final fue que no había proporcionalidad, que las pérdidas económicas que se alegaban por la empresa no justificaban el despido de 900 trabajadores en la empresa. Por lo tanto, el criterio de proporcionalidad era un criterio utilizado. Ha habido otras sentencias, también de tribunales superiores de justicia, de Madrid, de Galicia, en varias ocasiones, que han entendido que tras la reforma laboral no hay conexión de proporcionalidad. La proporcionalidad es un requisito que viene establecido por el legislador. Aquí hay un debate sobre si esto vulnera el convenio 158 de la OIT, si acepta el artículo 135. Yo, desde mi punto de vista, no hay duda de que no, pero ha existido ese debate o esa división. Yo creo que es muy importante en relación con la situación actual citar una sentencia también muy reciente del Tribunal Supremo, la sentencia de 20 de septiembre del año 2013. La sentencia de 20 de septiembre del 2013 es una sentencia de la que luego les volveré a hablar porque analiza un supuesto muy interesante y que está generando una polémica muy intensa en estos días en nuestro país, pero la sentencia del Tribunal Supremo parece clara en lo que quiere decir. Y lo que quiere decir es lo siguiente, les leo literalmente para que ustedes valoren el contenido. En definitiva, en contra de lo que han alegado en este caso las partes demandantes, no corresponde en derecho vigente a los órganos jurisdiccionales, al valorar las causas de los despidos económicos, efectuar un juicio de proporcionalidad en el sentido técnico-jurídico de la expresión, el cual presupone una valoración de carácter indispensable de la decisión adoptada, sin un juicio de adecuación más limitado que compruebe la existencia de la causa o causas alegadas, su pertenencia al tipo legal descrito en el artículo 51 y la idoneidad de las mismas en términos de gestión empresarial en orden a justificar los ceses adoptados. Bueno, si yo no leo mal, y ustedes comparten conmigo mi lectura, parece que el Tribunal Supremo descarta que haya ya un juicio de proporcionalidad, que lo que sí tiene que alegar la parte es que hay una causa, que esa causa sea alguna de las reconocidas en el artículo 51 y que haya un principio de adecuación en términos de gestión empresarial con los despidos que se producen. Por lo tanto, esta sentencia, que ya está siendo fuertemente criticada, pues parece afirmar el sentido que la ley pretendía, que es que la causa no incorpore a través de un control judicial un juicio de proporcionalidad, de razonabilidad sobre la medida, sino un mero juicio de adecuación entre la causa alegada y el efecto empresarial, entre lo que Aurelio Desdentado hace años llamó la pérdida de utilidad patrimonial de los contratos, es decir, que la causa se vincule a unos concretos contratos, pero en un juicio adicional de proporcionalidad. Sentencia, como digo, creo que muy importante, y ahora volveré a ella, de 20 de septiembre del año 2013. El tercer núcleo de problemas se ha cifrado en el ámbito del contenido y el alcance del periodo de consultas. Aquí la doctrina es amplísima, aquí se han planteado durante el periodo de consultas mil y un problemas. El Real Decreto Ley 11/2013, según ustedes, ha modificado el régimen de ese procedimiento, exige ahora que se constituya la comisión negociadora antes de iniciar el periodo de consultas, con lo que los problemas que se planteaban en relación con la constitución de la comisión negociadora se adelantan en el tiempo. Es verdad que la reforma del Real Decreto 11/2013 ayuda a algunos problemas que se habían planteado de manera muy gráfica, la constitución de comisiones negociadoras inmensas. En alguna ocasión, hablando con el presidente de la Audiencia Nacional, pues me decía que en alguno de los pleitos que estaba resolviendo había comisiones negociadoras de 250 miembros. Hablando con abogados en ejercicio, pues me decían que algunas veces tenían que celebrar las reuniones en cines porque no tenían lugares físicos donde albergar a colectivos de esa magnitud. Y la reforma laboral, lo que está en Real Decreto Ley, lo que ha hecho es reducir el número de miembros a 13, con lo que se establece una comisión más funcional en términos de negociación, siguiendo la lógica de la negociación colectiva y del artículo 88 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Aquí se van a seguir planteando problemas, porque se puede plantear el problema de, una vez que se constituye, una vez constituida por los representantes de los trabajadores, si la comisión está mal constituida, ¿en qué lugar se queda la empresa en esa situación? ¿Qué debe hacer? ¿Debe negociar? Si considera que está mal constituida porque no se han respetado los requisitos de proporcionalidad, ¿debe negociar, no negociar, presentar una medida cautelar ante el juez?
bueno, en fin, caben aquí, se van a seguir planteando problemas. En relación con el procedimiento de negociador, los problemas fundamentales se han planteado en relación con el deber de buena fe y la inamovilidad de posiciones durante el periodo de consultas, y aquí hay una larga serie de sentencias en las que las actas cobran un papel fundamental. Lo que antes era tenían un papel secundario, el que quede perfecta constancia, registro de las actas de todo el contenido, que las actas sean perfectamente neutrales, que ahí pues, se convierte en un elemento de garantía para el cumplimiento de ese deber de buena fe, esa inamovilidad de posiciones, si ha habido o no ha habido inamovilidad de posiciones a lo largo del proceso de negociación. En los últimos tiempos ha habido varias sentencias en esta línea, por ejemplo, la última más importante es la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 4 de noviembre del año 2013, la sentencia de Radio Televisión Valenciana que todos conocemos, y en la que uno de los argumentos fundamentales era esa falta de negociación de buena fe y los cambios en los trabajadores afectados a lo largo de ese procedimiento. La sentencia quizá más significativa en este punto es la que les citaba antes de 20 de septiembre del año 2013. Esta es una sentencia, creo que de interés, que está generando una polémica intensa, en la que se planteaba un problema singular, que es si cabe o no una nulidad parcial de un despido colectivo. Hasta ahora la tesis de la Audiencia Nacional era que no, y aquí se plantea si cabe la nulidad parcial. El problema era una empresa del País Vasco que había iniciado un procedimiento de despido colectivo en el que había incluido a 91 trabajadores. En un determinado momento, cuando ha terminado el periodo de consultas, los trabajadores se niegan a llegar a ningún acuerdo, la empresa abre otro procedimiento de despido colectivo y despide al resto de trabajadores de la plantilla, a los 360 que quedaban. Y el problema que se plantea, porque los trabajadores inician en ese momento una huelga y la empresa pues decide cerrar la empresa en su totalidad. El problema que se plantea, que es un problema verdaderamente interesante, es, bueno, los 91 despidos que se habían producido antes de que los trabajadores entraran en huelga son válidos. El hecho de que se hayan incorporado, o que la decisión empresarial posterior basada en el derecho de huelga vicia todo el procedimiento y la nulidad es íntegra de todo el procedimiento de despido colectivo. Bueno, esto es una cuestión importante y de interés que resuelve esta sentencia del Tribunal Supremo en el sentido de admitir la posibilidad de una nulidad parcial. Es decir, lo que entiende el Tribunal Supremo es que los 91 despidos que se habían producido antes de la huelga permanecen, tienen validez, y aquellos que se han producido con posterioridad no tienen validez alguna. Esta es una sentencia que tiene argumentos muy de fondo, en el sentido de justificar la decisión por varias razones, pero también hablé como demuestra el voto particular que divide la sala cuarta del Tribunal Supremo prácticamente por mitad. O sea, hay un voto particular, pues prácticamente votan 7 a favor y me parece 5 en contra, o sea, todos los restantes, está la sala claramente fragmentada, pues ponen de manifiesto, ¿no? La empresa no había ejecutado ningún despido, estamos ante un solo procedimiento de despido colectivo, ante 2 procesos de procedimiento de despido colectivo, pero en definitiva la sentencia abre en este caso la posibilidad de la vía parcial. Ya telegráficamente, para concluir mi intervención, 2 reflexiones generales. Voy puntuando los problemas simplemente que se han planteado y que se siguen planteando y que se van a plantear en los próximos meses en relación con la negociación colectiva. Aquí el problema fundamental, al margen de alguno en relación con los convenios de empresa, es la nueva regulación de la ultraactividad y los pronunciamientos que se han venido produciendo en los últimos meses en relación con esta cuestión. El problema fundamental está, bueno, saben ustedes, el 8 de julio, San Fermín, todos los problemas que se plantearon, la pérdida de vigencia de los convenios denunciados con anterioridad. Bueno, ahí el problema está en las cláusulas de aquellos convenios colectivos denunciados con anterioridad a la reforma, pero que no estaban vinculados con la nueva regulación ni se remitían al artículo 86.3, sino que con carácter general establecían condiciones de prórroga hasta que se alcanzara un nuevo acuerdo. El problema que hay aquí es si esas cláusulas tienen validez, por tanto no se aplica la regla de pérdida de vigencia del convenio llegado el periodo del año y siguen teniendo validez hasta que se alcance otro acuerdo, o si por el contrario la norma del artículo 86.3 lo que hacía era producir una derogación de todas esas disposiciones establecidas en convenios colectivos anteriores a la reforma. Hasta el momento, los pronunciamientos habidos en la Audiencia Nacional, sentencia de 23 de julio del 2013, en juzgados de lo social, en León, en San Sebastián y en Tribunales Superiores de Justicia y en Vigo, y en Tribunales Superiores de Justicia, es contraria al entendimiento de que esas cláusulas han perdido vigor. Hay que analizar caso por caso su redacción, pero en todas ellas, las sentencias que hasta ahora yo conozco en esa materia, vienen subrayando que si en esas cláusulas, en Galicia se dice expresamente, en el resto no,
que si esas cláusulas contenían manifestaciones de voluntad de las partes, teniendo en cuenta que la dispositividad sobre el periodo de vigencia del convenio ya existía antes de la reforma, que no establecen un plazo determinado, pues las mismas deberán entenderse en vigor, y que una cláusula dice que el convenio colectivo, un convenio firmado en el año 2010, dice que permanecerá en vigor hasta que se firme otro y no establece otros condicionantes. A la voluntad de las partes hay que estar, y que por lo tanto el convenio colectivo seguirá en vigor, con lo que se plantea un importante problema de todos esos convenios que en su momento establecieron esas cláusulas y a los que ahora la reforma no se aplica, con lo que indudablemente se plantea un debate entre el interés lógicamente laboral de los trabajadores, de que los convenios se mantengan en vigor, y el interés empresarial de entender que de esta forma pues, se produce una petrificación casi definitiva en los términos de ese convenio colectivo, porque no hay posibilidad de alterar el estatuto convencional ni de aplicar la regla de fin de vigencia del convenio existente en esta materia. En unos casos, pues en alguna sentencia, por ejemplo, de León, de 16 de octubre del 2013, pues se dice que en estos casos se ha realizado una modificación sustancial que debería haber realizado por esa vía, en otros se afirma que no es admisible una derogación tácita. En definitiva, un conjunto de soluciones que de momento ponen de manifiesto que aquellas cláusulas anteriores a la reforma laboral establecidas en convenio colectivo y que no tuvieran una definición de una remisión directa a lo establecido en el artículo 86.3, una remisión a lo que diga el artículo 86.3, sino que tuvieran una regulación propia y definida, ahí habrá que estar hasta que se alcance un nuevo acuerdo expreso. De momento esa es la línea interpretativa de los pronunciamientos habidos hasta el momento. Veremos si llega al Tribunal Supremo. Y concluyo mi intervención, por cumplir con reformas del 2012 y del 2013, con relación a dos problemas que quiero señalarles desde el punto de vista práctico también en relación con la reforma de la jubilación en el Real Decreto 5/2013. Bueno, una no es del 5/2013, una ya estaba en la reforma laboral, que es las cláusulas de jubilación forzosa, la eliminación de la posibilidad, la derogación, la declaración de nulidad de aquellas cláusulas de jubilación forzosa establecidas en convenio colectivo. Ya saben ustedes que la reforma laboral estableció la nulidad de esas cláusulas y estableció además en función de la finalización de la vigencia cuando producían sus efectos, pero aquí les pongo sobre la mesa un problema práctico que se viene planteando en los últimos tiempos, y es: no se pueden establecer por convenio colectivo, pero por contrato individual. ¿Podría establecer cláusulas de jubilación forzosa por contrato individual? ¿Podría pactar con el trabajador una cláusula de jubilación forzosa como término resolutorio o como condición resolutoria en el contrato? Bueno, la respuesta de esta cuestión no es clara. En el caso de los altos directivos parece que sí, así lo han entendido diversos pronunciamientos dictados en suplicación, y en el caso del personal fuera de convenio, pues hay dudas más que razonables. En el caso del resto de trabajadores, yo tengo dudas más que sentadas de que resulta complejo acudir al contrato individual a través de esta particular vía de fijación de ese término como elemento para sustituir lo que ha sido una práctica habitual de la fijación de edades forzosas de jubilación por convenio colectivo. Y una última cuestión muy reciente, de la que les doy noticia, porque para mí se me ha planteado desde el punto de vista profesional y por lo tanto pues me imagino que pueda andar en el aire, que es el tema de la reforma de la compatibilidad entre el trabajo y la pensión de jubilación. Ustedes saben que tras el Real Decreto Ley 5/2013 se establece, junto a todas las medidas ya existentes de compatibilidad entre el trabajo y la jubilación, una nueva que permite que aquellos trabajadores que alcancen la edad legal de jubilación máxima legalmente establecida y tengan el 100% de su carrera de seguro cubierta, pues que podrán compatibilizar trabajo y pensión de jubilación. Esto supone que estos trabajadores pues disminuirán su pensión en un 50%, y por otro lado pues la norma establece algunas limitaciones, por ejemplo el que la empresa deba mantener el empleo, que no se hayan producido despidos improcedentes en el grupo profesional al que el trabajador pertenece. Bueno, se está estableciendo una nueva regla de compatibilidad. ¿El problema dónde está? Pues el problema viene y con esto ya concluyo, de si el trabajador tiene que cesar en su actividad o puede seguir trabajando. Puede compatibilizar su actividad profesional sin cesar con la compatibilidad con la pensión de jubilación. Este era un tema que a mí se me planteó hace unos días. Yo respondí contundentemente que no, que el artículo 160 de la Ley General de Seguridad Social decía que la prestación económica causada por jubilación le será reconocida cuando, alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena. La orden ministerial de vejez vigente todavía dice que la prestación se concederá cuando, a causa de su edad, cesen en el trabajo. Todo me parecía indicar
que el régimen legal exigía cese y posterior compatibilidad. Bueno, mi opinión no es importante, lo es algo más un oficio de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de 4 de octubre del 2013 que dice que atendiendo una interpretación sistemática y finalista del Real Decreto 5 de 2013, que realmente sí lo es, entiende que se puede producir una plena continuidad entre la situación de activo y la obtención de la pensión de jubilación. Esto supone ciertos cambios desde el punto de vista de la dinámica tradicional, por decirlo elegantemente, de la jubilación. El hecho causante siempre se producía con el cese y ahora este oficio de la Seguridad Social dice que el hecho causante se produce con la solicitud de la compatibilidad con la pensión de jubilación. Por lo tanto, bueno, es bueno saber que a partir de ahora esta posibilidad existe y que no es necesario, según la Seguridad Social, ya veremos, aquí es una interpretación que realiza la Seguridad Social y que desde luego el legislador en el Real Decreto Ley lo podía haber aclarado para evitar esta duda, si así lo quería hacer, porque si no la tendencia natural es aplicar el régimen jurídico que ha venido existiendo en España en los últimos 100 años, pues en este caso concreto la Seguridad Social hace esa interpretación extensiva y permite que uno continúe trabajando y pueda, por tanto, trabajando a tiempo completo, a tiempo parcial, como permite la norma, y paralelamente obtener el 50% de la pensión de jubilación. Espero, y con esto concluyo, pues haber resuelto o planteado, que de eso se trataba, algunos de los problemas prácticos más significativos de las últimas reformas laborales y les agradezco muchísimo su atención e interés por esta intervención. Muchas gracias, Jesús. Una jugosísima exposición. Seguramente algunos de los especialistas aquí presentes tienen algo que plantear al profesor. El tema de reducción de jornada que hablabas antes, vienes a decir que solo se puede hacer de mutuo acuerdo y si no hay que ir enumere o no lo vengo a decir yo, lo dice el Tribunal Supremo. O sea que la modificación sustancial no la considera. No, el Tribunal Supremo... La nombra el estatuto, ¿no? Sí, pero lo que dice es en la reducción de jornada. El problema es que si yo le reduzco a un señor su jornada de 8 a 6 horas y media, por ejemplo, sí. El problema es ¿eso qué es? Eso es un cambio de un contrato a tiempo completo a tiempo parcial, porque le estoy reduciendo su jornada. Sí. Si es una novación contractual y por lo tanto le estoy cambiando su contrato a tiempo completo a tiempo parcial, el artículo 12.4 de la ley del estatuto dice que eso requiere acuerdo con el trabajador. ¿Si es parcial o parcial? Y si es parcial o parcial, entonces no. Pero si es completo, si es completa, sí. Si es completo o parcial, ¿qué es el problema? Si es parcial o parcial, no. Hay sentencias de suplicación. Sí. En suplicación no ha habido, no las tengo aquí, pero vamos, las podría proporcionar. Hay algún pronunciamiento que yo recuerde que dice que no hay problema. El problema está es cuando el trabajador trabaja 8 horas y la empresa, a través de una modificación sustancial, le pasa la jornada a 8 horas y media, a 6 horas y media. Pero el problema es ese cambio, sí, de tipo de contrato, en una modificación sustancial que tiene carácter indefinido, si eso es posible, porque eso en definitiva lo que está produciendo es un despido parcial del trabajador. El trabajador está perdiendo parte de su jornada. Entonces el problema es, ¿eso lo puede hacer el 41? Entonces la sentencia del Tribunal Supremo que citaba de abril del 2013 dice que no, que esa posibilidad solo se abre si hay acuerdo con el trabajador. Y subraya la que citaba también del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Luego, el esquema ahora mismo en nuestro país es que entre esas tres posibilidades, realmente para esta situación de reducción de esa jornada, solo caben dos. Una, que acuerde, o dos, si es definitiva, que acuerde con el trabajador, dos, si es temporal, que vaya al 47. Y otra pregunta, el tema de los convenios, mucha gente pregunta el tema de la reducción de los convenios, que yo creo que no se ha caducado casi ninguno, bueno, por la actividad, porque todos ponen unas disposiciones que seguirán en vigor, aunque estén denunciados, siguen en vigor sus cláusulas. En ese tema, que mucha gente pregunta, empresas nos preguntan, no sé, ¿se puede producir para el trabajador una modificación si es que el convenio de verdad estuviera reflejado, o sea, se refiere al artículo 86 y considera que estuviera caducado, modificar las condiciones del trabajador de un trabajador que estuviera contratado y poner un salario? Vamos a ver, ahí el problema que se plantea es que si efectivamente la norma, la cláusula del convenio colectivo establece un régimen propio, a ese régimen propio hay que estar. Segunda posibilidad, que establezca un régimen, pero un régimen que refleje
una remisión al artículo 86.3. Si remite al 86.3, y hay que entender que es una remisión dinámica, es decir, que es una remisión que se va produciendo a los términos en los que el 86.3 esté redactado en el momento en que se aplica la norma. Como en estos momentos el artículo 86.3 está redactado en los términos de que, llegado el convenio al término de su vigencia, la mantiene durante un año en ultraactividad y luego se pierde de manera definitiva, en esos casos, si no hay regulación, se remite al convenio de ámbito superior, y en el caso de que no haya convenio de ámbito superior es cuando se plantea el problema, ¿no? Y ahí la respuesta es, desde mi punto de vista, de forma muy clara, y lo he sostenido por escrito, es que se aplica la normativa de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Se aplica la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se aplican los acuerdos de empresa que pudieran estar vigentes porque tienen valor contractual, se aplican las condiciones más beneficiosas que tuvieran los trabajadores. En definitiva, se aplica el estatuto contractual existente. ¿Eso tiene algún problema? Tiene que en muchas materias es posible, en la generalidad, pero hay alguna concretamente donde la ley remite necesariamente al convenio colectivo para la regulación de esa materia. Concretamente dos, que son clasificación profesional y faltas y sanciones. Entonces el problema que se plantea es que en esos casos hay una casi necesidad para dar cobertura a esa situación, salvo que el empresario quiera ir trabajador por trabajador estableciendo el régimen de clasificación profesional para cubrir esa situación en caso de que haya laguna de regulación. Pero yo creo que el esquema es ese, usted lo ha definido muy bien. Pero en ese caso en que el convenio estuviera caducado, no hay convenio superior y demás, yo creo que el trabajador que tiene un contrato firmado, sus condiciones están firmadas en un contrato con un salario firmado según un